Nada en la vida de Carlos Gardel fue exactamente como el público creyó. Detrás de los aplausos interminables, de los discos que atravesaron fronteras y de la fama que parecía invencible, existía un hombre presionado por decisiones difíciles, amores vividos en silencio, pérdidas que nunca pudieron ser lamentadas en público y secretos cuidadosamente ocultos al mundo. Este no es solo otro video sobre éxito, talento o gloria. Es una historia sobre el costo invisible de la fama, sobre lo que se pierde cuando se lo tiene todo. Prepárate para ir más allá de los escenarios, más allá de las fotografías y más allá de la leyenda, y descubrir por qué la vida de Carlos Gardel cambió para siempre, incluso cuando el mundo... Carlos Gardel nació envuelto en una ausencia tan profunda que ella misma se convirtió en parte esencial de su identidad. A diferencia de otros artistas que construyen la fama a partir de un pasado conocido, él surgió como alguien sin raíz fija, sin certificado emocional claro, sin un punto de origen capaz de explicar quién era realmente. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por versiones contradictorias, documentos en conflicto e historias que nunca encajaban perfectamente. Para algunos, llegó al mundo en Toulouse, Francia, como Charles Romuald Gardès, hijo ilegítimo de una joven lavandera que cruzó el océano en busca de sobrevivir. Para otros, nació en Uruguay, en Tacuarembó, fruto de un romance prohibido que involucraba poder, silencio y vergüenza. Gardel jamás cerró esta discusión. Por el contrario, la alimentó con un cuidado casi artístico, como si comprendiera que el misterio le ofrecía algo que la verdad nunca daría: libertad. Crecer sin un pasado definido moldeó profundamente su psicología. Gardel aprendió desde temprano que la identidad podía construirse, ajustarse y representarse. En Buenos Aires, todavía joven, observaba el mundo con atención silenciosa, absorbiendo gestos, voces, expresiones y dolores ajenos. Era un extranjero incluso cuando fingía no serlo, y esa sensación de desplazamiento permanente lo empujó hacia su interior. No pertenecer completamente a ningún lugar lo convirtió en alguien que pertenecía a todos. Al reinventarse como símbolo argentino, Gardel no mentía solo al público, sino también a sí mismo, intentando llenar el vacío de su origen con aplausos, reconocimiento y amor colectivo. Su nacionalidad no era solo una cuestión burocrática, era una elección emocional, casi un pacto con el destino. La falta de un pasado sólido creó en él una obsesión por controlar el presente. Gardel entendía que, si el inicio de su historia era frágil, el resto debía ser impecable. Cada detalle de su imagen estaba cuidadosamente calculado, cada gesto refinado, cada palabra pensada para sostener la figura que había creado. No había espacio para la improvisación cuando se vive sobre cimientos invisibles. Se vestía con una elegancia casi exagerada, hablaba con seguridad estudiada y sonreía con una confianza que ocultaba, detrás, un miedo constante a ser desenmascarado. No como impostor artístico, sino como hombre sin un origen claro, sin pasado para presentar al mundo cuando las preguntas se volvieran más profundas. Ese hombre que nació sin pasado llevaba una herida silenciosa, la sensación de que, si dejaba de brillar por un instante, desaparecería por completo. A diferencia de otros artistas que podían recurrir a sus historias familiares, Gardel solo tenía el escenario, el público y la leyenda. Su memoria comenzaba donde empezaba la fama. Antes de eso, solo había sombras, vacíos y versiones inciertas. Tal vez por eso se volvió tan disciplinado, tan dedicado, casi obsesivo con su propio trabajo. El éxito no era solo ambición, era supervivencia. Cada aplauso confirmaba su existencia, cada silencio amenazaba con borrarlo. Al mismo tiempo, el misterio de su origen ofrecía una ventaja estratégica. Gardel percibía que el público se fascinaba no solo con su voz, sino con aquello que no podía descifrar. Era familiar y distante,
íntimo e inalcanzable. Nadie podía decir que lo conocía por completo. Ese vacío de pasado funcionaba como espejo. Cada persona proyectaba en él sus propias nostalgias, sus propias pérdidas, su propia identidad fragmentada. Gardel no necesitaba explicar quién era, porque se había convertido en lo que todos querían que fuera. En el fondo, sin embargo, esa ausencia lo acompañaba como un peso invisible. Ser un hombre sin pasado significa vivir sin descanso. No había infancia para recordar con comodidad, ni raíces a las que regresar cuando el mundo se volvía hostil. Todo en su vida debía construirse desde cero, incluida la propia memoria. Y así, Carlos Gardel no solo nació sin pasado, tuvo que inventarlo. Un pasado emocional hecho de música, de dolor cantado, de nostalgias que quizá ni siquiera eran suyas, pero que asumió como si lo fueran. Al hacerlo, transformó su fragilidad en fuerza, su vacío en mito y su origen incierto en uno de los mayores enigmas de la historia de la música popular. Gardel demostró que a veces no saber de dónde se viene es precisamente lo que permite a alguien llegar más lejos que todos los demás. Carlos Gardel no surgió bajo luces ni aplausos. Nació artísticamente en las densas sombras de una Buenos Aires que prefería no verse en el espejo. A comienzos del siglo XX, la ciudad crecía rápidamente, hinchada por la inmigración, la desigualdad y las frustraciones acumuladas. En los barrios periféricos, entre conventillos sofocantes, bares llenos de humo y patios donde la miseria convivía con el deseo de ascenso, el tango aún era considerado una expresión vulgar, casi indecente, asociada a burdeles, criminales, marineros y hombres que lo habían perdido todo. Fue en ese territorio marginal donde la voz de Gardel empezó a tomar forma, no como promesa de éxito, sino como necesidad de supervivencia emocional. Cantaba para quienes no tenían voz pública, para quienes cargaban derrotas silenciosas, para quienes sabían que el futuro no cumpliría lo que había prometido. La juventud de Gardel estuvo marcada por trabajos inestables, presentaciones improvisadas y una constante sensación de invisibilidad. Se presentaba en cafés modestos, en fiestas populares, en espacios donde el público hablaba alto, bebía, reía y muchas veces apenas prestaba atención. Aún así, algo comenzaba a suceder cuando él cantaba. No era solo la técnica, todavía irregular, ni el repertorio simple. Era el peso emocional que ponía en cada palabra, como si cada verso cargara una experiencia vivida o un dolor heredado. Gardel no cantaba el tango como entretenimiento, lo trataba como confesión. Poco a poco, incluso en ambientes hostiles, el murmullo disminuía cuando su voz emergía. Había allí una autoridad extraña, casi involuntaria, que obligaba a la gente a escuchar. El tango, hasta entonces rechazado por la élite argentina, comenzó a cambiar de estatus gracias a esa voz que no pedía permiso. Gardel suavizó sin debilitar, refinó sin traicionar. Mantuvo la esencia cruda del género, pero añadió claridad, emoción contenida y una melancolía elegante que hacía aceptable el dolor incluso para quienes fingían no sentirlo. Su interpretación transformaba historias de abandono, celos y fracaso en algo universal. Ya no era la música de los marginales, era la banda sonora de una nación intentando entender quién era. Cuando Gardel cantaba, el tango dejaba de ser solo danza o provocación y se convertía en narrativa emocional colectiva. El ascenso fue gradual, pero irreversible. Lo que comenzó en los suburbios atravesó fronteras sociales y llegó a los teatros, a las radios y a los salones frecuentados por quienes antes despreciaban ese sonido. Argentina se detuvo a escuchar, porque por primera vez alguien traducía con precisión la nostalgia difusa que todo el país llevaba dentro. Gardel no gritaba, no exageraba, no imploraba atención. Su fuerza estaba en la contención, en la mirada baja, en la frase que parecía detener el tiempo. Daba a la tristeza una dignidad inédita, y eso cambió todo. La voz que emergía de las sombras pasó a definir el centro de la cultura argentina.
Con la popularidad también llegó la responsabilidad simbólica. Gardel dejó de ser solo un cantante prometedor y se convirtió en un representante involuntario de sentimientos nacionales. Cada nueva canción era recibida como un espejo, cada presentación como un ritual. El público no buscaba solo escuchar música, buscaba reconocimiento emocional. Gardel ofrecía eso sin discursos, sin banderas, sin declaraciones políticas explícitas. Hacía algo más profundo. Validaba el dolor silencioso de millones de personas que habían migrado, perdido amores, fracasado en sueños y aprendido a sobrevivir con nostalgia. Su voz no prometía salvación, solo comprensión. El momento en que Argentina se detuvo no ocurrió de manera literal, sino emocional. Bastaba que se lanzara una nueva grabación para que los bares se silenciaran, las casas se organizaran alrededor del radio y la gente interrumpiera conversaciones para escuchar. Había algo hipnótico en esa voz que parecía venir de un lugar fuera del tiempo. Gardel no era joven ni viejo, moderno ni antiguo. Existía en un espacio emocional compartido donde pasado y presente se confundían. Al salir de las sombras, no abandonó la oscuridad, la llevó consigo, transformándola en arte. En el fondo, lo que detuvo a Argentina no fue solo la belleza de la voz de Gardel, sino el hecho de que decía verdades que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Cantaba el miedo a envejecer solo, el arrepentimiento tardío, el recuerdo que duele más que la ausencia. Y lo hacía con una serenidad que desarmaba hasta los más resistentes. De las sombras de una ciudad fragmentada surgió una voz que unificó sentimientos, atravesó clases sociales y redefinió lo que significaba cantar la propia identidad. Carlos Gardel no iluminó el tango, demostró que la oscuridad también puede ser escuchada, respetada y sobre todo compartida. La fama llegó a Carlos Gardel como una marea imposible de contener. Pero, a diferencia de lo que muchos imaginan, no trajo solo brillo, comodidad y celebración. Trajo, sobre todo, la necesidad de control absoluto. A medida que su nombre se volvía sinónimo de tango, cada paso de su vida comenzó a tener consecuencias públicas, y Gardel comprendió rápidamente que no podía darse el lujo de improvisar. El hombre que había nacido sin pasado ahora necesitaba construir un presente tan sólido que nadie osara cuestionarlo. El dinero empezó a fluir en volúmenes inéditos, los contratos internacionales se acumulaban, los teatros se llenaban incluso antes de que los carteles fueran colocados y la industria fonográfica comenzó a tratarlo como un activo precioso, casi frágil. Ese escenario despertó en él una vigilancia constante, una postura de mando que trascendía lo profesional y penetraba en lo emocional. Gardel no solo administraba su carrera, la vigilaba. Con el éxito financiero también llegó un cambio profundo en la manera en que se relacionaba con las personas. Amigos de infancia, compañeros artísticos e incluso familiares ocuparon posiciones funcionales en su vida. Todo debía servir para mantener la imagen impecable que había creado. Gardel revisaba repertorios obsesivamente, exigía ensayos extenuantes, supervisaba grabaciones nota por nota y seguía de cerca negociaciones que muchos artistas delegarían sin dudar. No se trataba solo de ambición, sino de miedo. Miedo a perder relevancia, miedo a ser explotado, miedo a que cualquier descuido revelara fragilidades que se negaba a mostrar. El dinero, lejos de traer tranquilidad, amplificaba el riesgo percibido. Cuanto más ganaba, más tenía que perder. La fama transformó a Gardel en una marca incluso antes de que el concepto existiera plenamente. Su imagen debía ser coherente, elegante, inquebrantable. La sonrisa pública se volvió obligatoria. La postura siempre confiada, la voz siempre segura. Los bastidores dejaron de ser espacios de descanso y se convirtieron en salas de control, donde todo era monitoreado. Este nivel de exigencia cobraba un precio físico y psicológico elevado. El insomnio se volvió frecuente, la ansiedad se infiltraba en los intervalos entre presentaciones y el cuerpo empezaba a dar señales de desgaste. Aún así, Gardel rara vez cancelaba compromisos. Para él, retroceder significaba perder terreno, y perder terreno era inconcebible para alguien que sostenía toda su identidad sobre el éxito continuo. El dinero, aunque abundante, no compraba libertad. Al contrario,
reforzaba las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero de su propia creación. Gardel invertía, ayudaba a familiares, sustentaba a personas cercanas, pero cada gesto financiero venía acompañado de responsabilidad emocional. Se convirtió en proveedor, referente, pilar, y los pilares no pueden derrumbarse. Esa posición le impedía mostrar cansancio o dudas. Cualquier señal de fragilidad podía generar especulaciones, afectar contratos, sacudir la confianza del público. Así, aprendió a silenciar sus angustias, a tragar incomodidades y a transformar la presión en desempeño. El escenario era el único lugar donde podía existir plenamente, pero también el espacio donde más se exigía a sí mismo. El control absoluto también se manifestaba en la manera en que Gardel cuidaba su imagen corporal y vocal. Observaba atentamente cambios de peso, timbre y apariencia, ajustándose según las expectativas del mercado y del público. El espejo se convirtió en juez, no en aliado. Cada detalle debía comunicar éxito, estabilidad, dominio. Esta autovigilancia constante erosionaba la espontaneidad y creaba una distancia creciente entre el hombre y el artista. Gardel comenzó a vivir para sostener el mito que había creado, y no al revés. La fama ya no era consecuencia del talento, era una entidad que exigía mantenimiento permanente. Con el tiempo, este régimen de control empezó a generar conflictos internos silenciosos. Gardel sentía orgullo de lo que había conquistado, pero también llevaba la sensación de estar atrapado en una rutina que él mismo construyó. La idea de detenerse, desacelerar o alejarse parecía demasiado peligrosa. El mundo siempre esperaba más, y él respondía entregándolo todo, incluso aquello que no podía recuperar. El costo emocional de la fama no aparecía en los periódicos ni en los aplausos, pero se acumulaba en soledad, agotamiento y una vigilancia mental constante. Al final, la fama y el dinero no destruyeron a Carlos Gardel, lo moldearon de manera implacable. El control absoluto fue la estrategia que le permitió alcanzar la cima y al mismo tiempo la carga que convirtió esa cima en un lugar solitario. Venció al mercado, dominó al público y consolidó un legado eterno, pero pagó con algo que ningún contrato podía garantizar: la posibilidad de simplemente ser mano sin audiencia. La vida amorosa de Carlos Gardel siempre existió en una zona de penumbra, tan cuidadosamente protegida como su origen. Mientras el público lo veía como un galán elegante, seductor natural, dueño de una sonrisa carismática y de una voz capaz de provocar pasiones instantáneas, el hombre detrás del mito vivía relaciones fragmentadas, incompletas y muchas veces condenadas al silencio. Gardel comprendió desde temprano que el amor, cuando se exponía, podía convertirse en amenaza. La fama no perdonaba desviaciones de la imagen idealizada y él, obsesionado con el control, eligió preservar al ídolo incluso si eso significaba sacrificar la intimidad. Así, sus afectos existían en márgenes discretos, lejos de los reflectores, en encuentros furtivos, promesas incumplidas y despedidas inevitables. Nunca se casó. Nunca formó una familia en los moldes tradicionales, nunca permitió que una relación ocupara el centro de su vida pública. Esta ausencia oficial no fue falta de deseo, sino una decisión estratégica y emocional. Hay registros de mujeres que lo amaron intensamente, algunas durante años, mantenidas a distancia por agendas imposibles, viajes constantes y por la negativa sistemática de Gardel a asumir compromisos definitivos. Ofrecía presencia parcial, afecto intermitente, protección financiera en algunos casos, pero nunca pertenencia plena. Amaba con cautela, como quien sabe que cualquier entrega total podría comprometer la estructura cuidadosamente construida de su carrera. El amor, para Gardel, debía caber en los intervalos de la fama, nunca competir con ella. Esta dinámica generaba un ciclo cruel. Cuanto más amado por el público, más inaccesible se volvía emocionalmente. Las mujeres que se acercaban al hombre real terminaban confrontadas con el mito y casi siempre perdían ante él. Gardel parecía incapaz de dividirse sin fragmentarse.
Había en él un miedo profundo de que el amor revelara fragilidades que no estaba dispuesto a enfrentar ni a permitir que el mundo viera. El afecto exigía vulnerabilidad, y la vulnerabilidad amenazaba la imagen de dominio absoluto que cultivaba. Así, sus romances eran intensos pero breves, marcados por pasión contenida y despedidas silenciosas. Alrededor de su vida amorosa surgieron rumores persistentes, especulaciones jamás confirmadas y silencios elocuentes. En una época rígida, moralista e implacable con cualquier desviación, Gardel protegía su intimidad con extremo cuidado. No porque tuviera algo necesariamente escandaloso que ocultar, sino porque comprendía que la simple duda sería suficiente para corroer al ídolo. Sabía que el público exigía una imagen limpia, clara, idealizada, y ante eso prefirió no aclarar nada. El silencio se convirtió en escudo. Cuanto menos se sabía, más intacto permanecía el mito. Este aislamiento afectivo, sin embargo, tenía un costo elevado. Gardel se rodeaba de personas, pero rara vez de verdadera intimidad. Sus vínculos estaban mediados por intereses profesionales, admiración o dependencia. Pocos tenían acceso al hombre cansado, inseguro y a veces melancólico que existía fuera del escenario. La soledad no era solo física, sino emocional. Incluso acompañado, Gardel estaba solo. Incluso deseado, se sentía distante. El amor, cuando aparecía, venía siempre con plazo, condición o límite. Nunca podía expandirse libremente. Esta dinámica afectiva se desbordaba en su arte. No por casualidad, Gardel cantaba el amor perdido con una convicción que parecía demasiado personal para ser solo interpretación. Entendía el abandono, la nostalgia tardía, el arrepentimiento que llega cuando ya no hay retorno. Su voz cargaba el dolor de quien amó a medias y se dio cuenta demasiado tarde de lo que dejó escapar. Cada tango romántico sonaba como confesión indirecta, como si él transfiriera a la música todo aquello que no se permitía vivir plenamente. En el fondo, Carlos Gardel eligió ser eterno antes que completo. Prefirió la seguridad de la adoración colectiva a la imprevisibilidad del amor profundo. Esta elección no lo volvió frío, pero lo condenó a una existencia emocional fragmentada. Sus amores prohibidos no fueron solo aquellos que debieron esconderse, sino también los que nunca pudieron ocurrir por completo. La soledad que lo acompañó no era ausencia de personas, sino imposibilidad de ser amado sin máscara. Y quizás sea precisamente ese dolor silencioso, jamás resuelto, lo que hace que su voz aún hoy suene tan verdadera cuando canta sobre pérdidas, distancias y amores que nunca encuentran descanso. El último vuelo de Carlos Gardel no fue solo un desplazamiento físico entre ciudades, sino la culminación simbólica de una vida vivida en aceleración constante, sin pausas reales, sin espacio para retroceder. En 1935, Gardel estaba en el auge absoluto de su fama, reconocido en varios países, financieramente exitoso, artísticamente consolidado y emocionalmente agotado. La gira por América Latina avanzaba como una máquina que no podía detenerse, movida por contratos, expectativas del público, compromisos comerciales y por la propia incapacidad de Gardel de decir no. Cada presentación era un triunfo, pero también un desgaste acumulado. El cuerpo daba señales claras de cansancio, la rutina era brutal, los viajes sucesivos minaban cualquier sensación de estabilidad, pero interrumpir ese ritmo parecía más peligroso que continuar. El último vuelo nace exactamente de esta paradoja. Seguir adelante era arriesgado, detenerse parecía imposible. En ese periodo, viajar en avión todavía era un acto de coraje y exposición al riesgo. Las aeronaves eran limitadas, los procedimientos de seguridad rudimentarios y las decisiones, a menudo, tomadas bajo presión e improvisación. Gardel, sin embargo, no mostraba miedo públicamente. Para alguien que había construido su propia imagen sobre control y confianza, admitir aprensión habría sido un gesto de debilidad. Así, abordó el avión como siempre lo hacía, elegante, aparentemente tranquilo, cumpliendo el papel que el mundo esperaba de él. Pero detrás de esa imagen había un hombre cargando fatiga física, tensión emocional y la sensación difusa de que todo sucedía demasiado rápido.
El último vuelo no fue una decisión aislada, fue consecuencia directa de años de excesos normalizados. El accidente en Medellín ocurrió de forma abrupta, violenta y definitiva. Durante el intento de despegue, 2 aeronaves colisionaron, transformando el aeropuerto en un escenario de caos, fuego y muerte. El impacto fue devastador y la combustión que siguió hizo irreconocibles cuerpos, objetos e identidades. Para alguien como Gardel, cuya imagen había sido construida con tanto cuidado, el final fue cruelmente impersonal. No hubo escenario, ni despedida, ni control, solo silencio, confusión y destrucción. La muerte no respetó al mito, y quizás sea precisamente por eso que para muchos nunca fue plenamente aceptada. La imposibilidad de reconocer el cuerpo con claridad, sumada al aura de misterio que siempre rodeó su vida, abrió espacio para dudas, teorías y negaciones. ¿Cómo aceptar que alguien tan presente, tan escuchado, tan vivo en la memoria colectiva pudiera desaparecer de manera tan abrupta? El último vuelo no mató solo a un hombre, rompió una narrativa que parecía destinada a la continuidad. Gardel había sido sinónimo de permanencia emocional. Su voz atravesaba fronteras, sus discos circulaban sin cesar, su imagen parecía inmune al tiempo. La muerte, así, sonó como error, no como destino. Desde el punto de vista simbólico, el accidente expuso algo que la fama había escondido durante años. Gardel era vulnerable. El hombre que controlaba cada detalle de su carrera, que supervisaba contratos, repertorios y apariciones públicas, perdió el control de manera absoluta en sus últimos minutos. No hubo negociación, no hubo ajuste fino, no hubo plan B. El último vuelo fue el instante en que la leyenda chocó con la fragilidad humana de manera irreversible. Y ese choque brutal contribuyó a la posterior mitificación. La muerte inesperada congeló a Gardel en su auge, protegiéndolo del declive, del olvido gradual o de la pérdida de relevancia que tantos artistas enfrentan. Tras el accidente, el luto colectivo se extendió como una ola silenciosa. Argentina y varias partes de América Latina sintió la pérdida como algo personal. No se lloraba solo a un cantante, sino a una presencia constante en la vida cotidiana. La tragedia convirtió a Gardel en ausencia definitiva, pero también en presencia eterna. Su muerte cerró la trayectoria física, pero inauguró la inmortalidad simbólica. El último vuelo marcó el fin del hombre, pero consolidó la leyenda de manera irreversible. Hay algo profundamente trágico y coherente en este desenlace. Gardel vivió acelerado, exigido, presionado por expectativas externas e internas. Murió en movimiento, lejos de casa, cumpliendo una agenda que nunca cesaba. No hubo tiempo para desacelerar, reflexionar o despedirse conscientemente. El último vuelo es, por lo tanto, la metáfora perfecta de su vida. Intensa, brillante, arriesgada y sin pausas. Carlos Gardel no cayó solo de un avión, cayó del tiempo humano para entrar definitivamente en el tiempo del mito. La muerte de Carlos Gardel no cerró su historia. Al contrario, inauguró una existencia nueva, más poderosa y menos limitada de lo que la vida física jamás podría permitir. Cuando el avión se estrelló en Medellín en 1935, lo que se hizo pedazos no fue solo un cuerpo, sino la posibilidad de un final común. La forma abrupta, violenta y confusa en que todo ocurrió impidió el cierre emocional. No hubo velorio tradicional que diera cuenta de la pérdida. No hubo imagen clara que fijara la idea de conclusión. No hubo despedida consciente. La muerte llegó como ruptura, no como cierre. Y es precisamente en ese vacío donde el mito encontró espacio para crecer. La ausencia de un final comprensible transformó a Gardel en algo que no se somete a la lógica del tiempo, una presencia permanente. La reacción popular a su muerte fue inmediata y visceral. Multitudes lloraron como si hubieran perdido a alguien de la familia. No era solo duelo artístico, era duelo identitario. Gardel se había infiltrado en la vida cotidiana de las personas, acompañado momentos íntimos, acompañado soledades, traducido emociones que muchos no sabían nombrar. Cuando murió, algo de la propia experiencia emocional colectiva pareció morir junto. Ese tipo de vínculo no se rompe fácilmente, y así, casi instintivamente, el público se negó a aceptar la idea de un fin.
Surgieron rumores, teorías, narrativas paralelas. Gardel no podía simplemente desaparecer. No tenía sentido que alguien tan vivo en la memoria se convirtiera en ausencia absoluta. Es en este punto donde el mito comienza a imponerse sobre la muerte. Gardel deja de ser solo alguien que existió y pasa a ser alguien que permanece. La frase repetida hasta hoy, Gardel canta cada vez mejor, no es solo un elogio nostálgico, es una declaración simbólica de inmortalidad. Significa que el tiempo, en lugar de desgastar, perfecciona su presencia. Cada nueva generación descubre su voz como si fuera contemporánea. Sus discos no envejecen, sus interpretaciones no suenan desfasadas, sus canciones continúan emocionalmente precisas. La muerte congeló a Gardel en su auge, impidiendo cualquier declive físico o artístico. Nunca envejeció a los ojos del público, nunca desafinó por el paso del tiempo, nunca se volvió irrelevante. El mito también se alimenta de los vacíos. El origen incierto, la vida afectiva silenciosa, el final trágico y mal explicado crean un personaje imposible de descifrar por completo. Y todo aquello que no puede explicarse tiende a eternizarse. Gardel se convirtió en un territorio de proyección. Cada persona encuentra en él algo diferente. El inmigrante que triunfó, el hombre solitario, el artista disciplinado, el romántico herido, el símbolo nacional. El mito no exige coherencia, solo resonancia emocional. Y Gardel ofrece eso en abundancia. La inmortalidad de Gardel no está solo en la repetición de su música, sino en la forma en que continúa funcionando como lenguaje emocional. Sus tangos hablan de pérdida, de tiempo que no regresa, de amores que se deshacen, de orgullo herido y de nostalgia persistente. Estos sentimientos no pertenecen a una época específica, son permanentes. Mientras haya personas lidiando con fracaso, nostalgia y deseo, habrá espacio para la voz de Gardel. Él no canta acontecimientos, canta estados del alma, y los estados del alma no mueren. Con el paso de los años, la figura de Gardel se desprendió del hombre histórico y ganó autonomía simbólica. Murales, estatuas, fotografías, referencias culturales y citas perpetúan una imagen casi sagrada. No se le recuerda solo como artista, sino como entidad cultural. Su presencia atraviesa fronteras geográficas y temporales. En Argentina, especialmente, Gardel ocupa un lugar que mezcla arte, identidad y mito fundador. No representa solo el tango, representa una manera de sentir, de sufrir con dignidad, de aceptar la melancolía sin destruirse por completo. Paradójicamente, fue la muerte la que liberó a Gardel de las contradicciones humanas que lo atormentaron en vida. El hombre necesitaba controlar todo, lidiar con presiones, ocultar fragilidades, sostener expectativas. El mito, no. El mito existe sin esfuerzo, sin desgaste, sin miedo. La muerte eliminó el conflicto entre ser humano y leyenda porque solo quedó la leyenda. En ese sentido, la inmortalidad de Gardel tiene algo de trágico y algo de redentor. Perdió la vida, pero se liberó de la obligación de sostenerla. Muerte, mito e inmortalidad, en el caso de Carlos Gardel, no son etapas separadas, sino partes de un mismo proceso. La muerte no lo borró, el mito no lo distorsionó, la inmortalidad no lo congeló. Todo esto se combinó para transformar a un hombre real, lleno de vacíos, miedos y contradicciones, en una presencia eterna que sigue cantando para quien necesite escuchar. Gardel no venció a la muerte porque la evitó, sino porque su voz encontró un lugar donde el tiempo no tiene autoridad. Y mientras alguien, en cualquier lugar, sienta que esa voz dice exactamente lo que el corazón no puede expresar por sí solo, Carlos Gardel seguirá vivo no como recuerdo, sino como experiencia. Después de conocer esta trayectoria, Carlos Gardel deja de ser solo un ídolo. El brillo que encantó al mundo tuvo un precio, y fue alto. Detrás de la voz perfecta, de los aplausos interminables y de la imagen inmortal, existía un ser humano presionado por su propio mito, marcado por decisiones difíciles, silencios profundos y cicatrices que nunca se mostraron en los escenarios. La fama le dio todo, menos descanso. Dale me gusta al video,
suscríbete al canal. Tu suscripción ayuda a este canal a seguir revelando historias que casi nadie cuenta, aquellas que permanecen escondidas detrás de la gloria. Y ahora queda la pregunta: ¿Carlos Gardel fue un hombre que se convirtió en leyenda o una leyenda que nunca tuvo permiso para ser solo humano? ¿Esta historia cambió la forma en que ves a este artista? Comenta abajo, comparte, porque algunas voces no mueren, continúan resonando dentro de quienes las escuchan.